Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo este día jueves 18 de junio del 2020 y pues hoy con ustedes para esta sesión del taller La fe vence la enfermedad. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Espero que se vayan conectando, que vayamos compartiendo estos momentos de fe, que vayamos compartiendo estos momentos que el Señor nos permite tener para ir acrecentando nuestra fe, para ir poniendo nuestras necesidades en sus manos. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios los llene de esa gracia, de esa bendición perfecta, de esa bendición santa. Te invito a que nos sigas esta noche y que compartas esta transmisión para que podamos llegar a más personas, para que más personas se encuentren con la palabra de Dios y si tienen alguna necesidad, pues esa palabra de Dios les pueda animar, les pueda llenar, les pueda dar respuesta a sus dudas, a sus confusiones. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por conectarse, todos los hermanos que ya están conectándose, que hoy pues Dios nos permita compartir. ¿Sale? Hoy tenemos la sesión número 4 de este taller que empezó el día domingo. Hoy tenemos la sesión número 4 que se llama La fe ante el diagnóstico médico. La fe ante el diagnóstico médico del taller La fe vence la enfermedad. ¿Sale? Tenemos entonces hoy nuestra cuarta sesión. Vamos a estar así hasta el día lunes, si Dios permite. Mañana no tenemos transmisión del taller, mañana no hay transmisión del taller porque tengo que transmitir la formación juvenil por la página de la Renovación Carismática de la Diócesis de Valle de Chalco. Están también cordialmente invitados a esa transmisión. El día de mañana transmitiremos desde esa página de la renovación y estaremos tratando el tema de conociendo el Antiguo Testamento, donde están las promesas y el plan de Dios para nuestra salvación. ¿Sale? Muy buenas noches a todos ustedes. Pues vamos a comenzar con esta transmisión, cuarta sesión del taller La fe vence la enfermedad, y esta sesión se llama La fe ante el diagnóstico médico. ¿Sale? Esto es muy interesante, fíjate que es muy interesante esto, porque yo creo que, y esto pues a lo mejor si hay alguien, algún profesional de la salud que nos esté escuchando, algún médico, alguna enfermera, alguna persona que trabaje en el área, a lo mejor comparten esto conmigo. El diagnóstico médico es la parte más difícil de la enfermedad. El diagnóstico médico es la parte más compleja. No sé si se está escuchando, me dicen que no se escucha. No sé si se está escuchando, si se escucha bien, háganmelo saber. Ahí mi hermana Imelda me dice que no se escucha. Yo quisiera saber si se escucha o no para corregir esta parte. Si se escucha, díganme si se escucha. Si no se escucha, también márquenme si se escucha o no para que podamos interactuar, ¿sale? Para que podamos compartir, para que podamos hoy pues avanzar, ¿sale? Entonces decíamos que estamos en este momento pues ante el diagnóstico médico, ¿sí? Estamos ante el diagnóstico médico. Y algún hermano que tenga relación con el sector salud, médico, enfermera, eh, tendrá quizás un punto de vista similar al mío. O a lo mejor ustedes también tienen este punto de vista similar al mío. No sé, digo, no necesariamente se tiene que establecer que piensen igual que yo, no, pero a lo mejor coincidimos en esto. Gracias, me están diciendo que sí se escucha. Gracias, hermanos. A lo mejor se entrecorta a alguna parte por la cuestión de la transmisión de la señal, básicamente. ¿Sale? Entonces, a lo mejor les decía yo que coincidimos en esto. El diagnóstico médico es la parte más difícil dentro del proceso de la enfermedad. El diagnóstico médico llega a ser esa parte más compleja, más difícil dentro del proceso de la enfermedad. Sí, el diagnóstico médico es esa parte donde nos enfrentamos con nuestra primera realidad, que muchas veces pues estamos esperando, pero que también muchas veces no quisiéramos que pasara, ¿sí? Ese diagnóstico médico al cual nosotros nos enfrentamos es un parteaguas. Es un parteaguas en esto, porque si es que nos sentimos mal, si es que estamos mal o que tenemos alguna sensación de malestar, vamos al médico con la esperanza de que sea algo sencillo,
algo no tan complejo, algo que se pueda arreglar quizás con una o dos tomas de medicamento. Pero también cuando viene el diagnóstico, dentro de nosotros está esa cosquilla de saber qué es lo que tenemos. Y cuando ese diagnóstico nos dicen que son síntomas que después se puedan confirmar de una enfermedad grave, es cuando nos choca nuestra esperanza, por llamarle así de alguna manera. Es cuando choca nuestra forma de ver la vida. El diagnóstico médico entonces viene a caer dentro de este proceso de negación, ¿sí? Negamos el diagnóstico, nos cerramos al diagnóstico y muchas veces buscamos otro diagnóstico que nos quite la impresión del primero. Esa es una parte compleja de la enfermedad. ¿Y por qué sucederá esto? ¿Sí? ¿Por qué sucederá esto? Porque el diagnóstico en ese momento, si es de alguna enfermedad grave o de alguna enfermedad degenerativa, ¿sí? O de alguna enfermedad degenerativa, como pueda suceder, muchas veces ese diagnóstico, como no está en nuestras manos o no en nuestra mente, sí nos va a causar angustia, nos va a causar desasosiego, nos va a causar sufrimiento, nos va a causar pesimismo. Eso también es una realidad que no podemos dejar de lado. Siempre vamos a tener entonces pues esa desesperación, esa confusión, ese momento de malestar, ese momento de depresión quizás, por enfrentarnos a un diagnóstico que no esperamos o que si sabemos que podemos tener, no aceptamos, ¿sí? Ese diagnóstico muchas veces ese diagnóstico puede ocasionar un abandono de la vida, es decir, dejar de esperanzarnos en vivir, dejar de tener una esperanza y abandonarnos a la vida. Es decir, ya no nos interesa nada, porque el diagnóstico es fatal, es diagnóstico de una enfermedad fatal, y ya no nos interesa nada, ya no nos interesa nada, ¿no? Ya como que decimos no tiene caso entonces, y empezamos a esperar la muerte, empezamos a que nuestra vida se degrade, empezamos a que nuestra vida empiece a decaer, ya no esperamos nada. O la otra, ese diagnóstico médico también nos impulsa muchas veces a pensar de forma fatal, de decir no tiene caso vivir si es que voy a sufrir. Y empezamos a pensar en la eutanasia, o que también es lo mismo que el suicidio, ¿no? Cualquiera de las dos partes, aunque tengan nombres diferentes, viene a caer en lo mismo. La eutanasia o el suicidio. ¿Para qué voy a vivir? Algunas veces presionados por los medios de comunicación, por la filosofía progres o por las ideas de algunos merolicos que están en la política o que están en grupos ahí en contra de la vida y a favor de la muerte, empiezan a hablar de que la eutanasia es tener una muerte digna. No puede haber muerte digna más que en Cristo, porque Él es el único que nos hace dignos. No hay muerte digna fuera de Jesucristo, que es cuando Él nos llama a su presencia, no cuando nosotros nos la quitamos. Que también eso quede bien claro. Todos vamos a morir, sí, pero también es bien cierto que la muerte digna es morir en los brazos de Jesucristo. Fuera de Él no hay muerte digna. Fuera de Jesucristo no hay dignidad de muerte ni muerte digna, porque vamos a ir a otro lugar donde no esperamos ir. Entonces, el suicidio, la eutanasia es un recurso cuando hay un diagnóstico fatal, cuando tenemos una idea fatal. Mira, en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos bien complicados, que son tiempos bien difíciles, que son tiempos bien complejos, quizás tú te hayas enterado de alguna manera por los medios de comunicación, por situaciones en tu comunidad, que hay personas que se les ha diagnosticado el COVID y han preferido suicidarse antes de contaminar a alguien o antes de morir de forma tan rápida, ¿no? Es decir, los diagnósticos médicos nos causan esa confusión, los diagnósticos médicos nos causan esa desesperación, nos causan ese pesimismo y ese sufrimiento. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque en principio le tenemos miedo a la enfermedad. Ese también es una realidad. En principio le tenemos miedo a la enfermedad, pero más en el fondo, a lo que le tenemos miedo es a la muerte. Tenemos miedo de morir.
Tenemos miedo de que ya no podamos completar los planes que tenemos, de ver a las personas que amamos, de realizar los proyectos que estamos trabajando en ellos. Y es comprensible, o sea, es bien humano tenerle miedo a la muerte, claro que es humano. O sea, no estás mal cuando sucede eso, porque ese es el primer shock que recibimos en el diagnóstico. Me voy a morir, voy a padecer, ¿no? Alguna vez, fíjate que hace años, unos 10 años más o menos, en ese tiempo fui a una consulta médica porque me sentía mal, porque me dolía la cabeza, porque tenía yo constantes enfermedades en el estómago, bueno, malestar en el estómago, me dolía la cabeza. Y fui al médico y cuando me empiezan a checar me mandan a unos estudios. Cuando me hacen los estudios y regreso a que me valoren, el médico me dice que tengo una enfermedad que se llama hipertensión arterial, ¿no? Y que ya mi vida a partir de ese día no va a ser igual. Para mí fue un choque. Me deprimí, me sentí mal, me dieron una dieta muy rigurosa que difícilmente de un día para otro la cambias. Me dijeron que mi vida ya no iba a ser igual, que debería tener muchos cuidados, que X y X y X, ¿no? Y fue una situación deprimente, ¿no? Lloré incluso ese día cuando me dieron ese diagnóstico. Y para acabarla de frustrar, al siguiente mes o a los 2 meses, otros exámenes me dicen que padezco de diabetes, ¿no? Eso fue peor todavía, fue más complejo todavía. Y allí fíjate que sucedió algo fuerte, porque yo ya también me deprimí, porque también caí en un estado de abandono, ya no tenía caso. Caí en una situación de desesperación y te estoy hablando de hace 10 años y yo ya estaba en el camino del Señor y yo ya caminaba con Jesús y empezaba yo a hacer mis primeras prédicas y empezaba yo ya a servir de una manera mejor en el sentido de dedicarle al Señor más tiempo, ¿no? Pero esa crisis me sirvió para algo. Ese diagnóstico me generó una crisis y esa crisis me sirvió para algo, para dar un paso decisivo. Porque yo dije entonces, si ya tengo esta enfermedad, y en cualquier momento me puedo morir por la hipertensión y por la diabetes, pues entonces voy a servirle con más ánimos al Señor. Y entonces empecé a comulgar diario, diario a misa. Ofrecía yo mi comunión por novenario, oración y comunión por novenario, y terminaba ese y empezaba otro, y encomendaba yo a Dios todo. Y servía yo y empecé a servir aquí y empecé a servir allá y empecé a servir en muchos lugares. Paz, paz, paz. Decía yo, si he de morirme, que sea sirviendo. Si he de morir, que sea sirviéndole al Señor en ese momento, ¿no? Y entonces fíjate que comulgué durante 90 días, consecutivamente. 90 días estuve comulgando todos los días, 90 días. Pasaba un mes y me iba a confesar y el siguiente mes también a comulgar todo el mes completo. Cuando no había misas en mi parroquia, a buscar misas en otras parroquias. Una vez, junto con mi familia, junto con mi esposa, mis hijos, fuimos a hacer compras y esa vez me acuerdo que fui en pants, que fui muy, pues, ¿cómo llamarle? Voy a usar la palabra, no sé si sea correcta, muy en facha, ¿no? Y se nos hizo tarde por las compras y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo que comulgar. Este día no he comulgado, tengo que comulgar para ofrecer mi cadena de comunión. Y entonces, que nos vamos a meter ahí en Chalco, en la ciudad de Chalco, nos fuimos a meter a una misa en la iglesia de Chalco, en la parroquia de Chalco. Y era una misa de 15 años. Entonces imagínate cómo iba la gente vestida. Pues toda la gente muy elegante, la quinceañera, los chambelanes. Y aparte se veía que la misa era de una chica que era de una familia pudiente, ¿no? Pues toda la gente en autos nuevos, en autos último modelo, de traje, de smoking, trajes de noche. Y mi esposa, mis hijos y yo en pants, con playera. Y digo, pues mira, no hay de otra. Nos sentamos hasta atrás nos sentamos, ¿sí? Hasta atrás nos sentamos, estábamos escuchando misa y al momento de la comunión, yo le dije, mira, vale, vamos a echarles a perderle la película aquí a mis amigos de los 15 años, porque pues vamos a tener que comulgar, ¿no? Y pues todos comulgaban de muy, muy bien vestidos, con etiqueta y todo el rollo.
Y nosotros en Pans le digo, vente, pues, que nos disculpen, vamos a echarles a perder un ratito la película. Pues iban filmando a todas las personas que pasaban a comulgar, ¿no? Y me acuerdo de esa anécdota porque así buscaba yo la Eucaristía. Y después de esos 90 días y de estar sirviendo y de comulgar todos los días y de orar todos los días y de rezar el rosario, cuando al siguiente mes me enfrento nuevamente a mis análisis, voy y me presento y resulta que no tengo esa glucosa que da los parámetros de la diabetes. Mi nivel de glucosa había disminuido. Mi presión arterial había regularizado 120/80. Mi glucosa 90. Y entonces me volvieron a mandar otros estudios y esos segundos estudios muestran exactamente lo mismo. Y me vuelven a mandar otra vez estudios por tercera vez y esos terceros estudios muestran otra vez lo mismo. Glucosa dentro de los parámetros normales, la presión arterial dentro de los parámetros normales. Y yo le dije, Dios, gracias Señor, bendito seas, tú eres grande, tú eres poderoso. Y de ahí para acá, 10 años donde he caminado, sí con algunas situaciones de salud, como cualquier situación, pero no en esa gravedad, no en esa situación de que me limiten o de que pueda yo tener algo más grave, ¿no? Y gracias a Dios me liberó de esa enfermedad, la gloria a Dios, exactamente, la gloria al Señor. Y de ahí para acá el Señor, pues hemos tenido ese pacto de amor el Señor y yo. Yo recuerdo que una vez, precisamente en esos tiempos de crisis de esta enfermedad que te cuento, fui al sagrario, me hinqué en el sagrario y empecé a llorar al Señor y empecé a llorar y empecé a llorar y le dije al Señor, vamos tú y yo a hacer un pacto de sal. Porque yo había leído ya y me había instruido y el pacto de sal es un pacto que hacían los judíos del Antiguo Testamento para cerrar un trato, para cerrar un convenio. Ese convenio se hacía con sal, es decir, ese convenio tú y la otra persona se sentaban, negociaban, llegaban a un arreglo y ponían un plato de sal en la mesa en medio de los dos. Y cuando se llegaba a ese arreglo, se hacía un pacto de sal y cada uno tomaba un pequeño puñito de sal y se lo comía, de la sal que estaba en la mesa. Y eso sellaba el pacto, fíjate, eso sellaba el pacto entre las dos personas. ¿Y qué significa la sal? Que ese pacto es un pacto duradero. ¿Por qué? Porque la sal representa la incorruptibilidad de la vida, porque la sal es un signo de preservar la vida, porque la sal es un signo precisamente de que la vida queda preservada, porque la sal sirve para conservar los alimentos, porque la sal protege los alimentos. Y entonces yo le dije, Señor, vamos a hacer ese pacto de sal tú y yo. Tú te encargas de lo mío, de mis enfermedades, y yo me encargo de lo tuyo, de tu servicio, de tu prédica, de tu trabajo. Y tomamos, bueno, yo tomé, porque literal puse entre el sagrario y yo un platito de sal, y yo tomé la sal y la comí. Y le dije, Señor, ahora te toca a ti, y tú sabes qué vas a hacer. Y después de eso fue cuando me entero de esta gran noticia de que esa enfermedad, diabetes y esa enfermedad, hipertensión, ya no estaban conmigo, se habían ido, estaban fuera de mi vida. Y de ahí para acá es cuando el ministerio de predicación empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Es cuando me invitaron a predicar en una comunidad, luego a otra, y hasta la fecha, gracias al Señor, porque es por su misericordia, porque es por su amor, porque es por su gran poder que Él tiene, me ha mantenido en este camino. ¿Sí? Y no presumo, no es presunción, sino es testimonio de que a partir de ahí el servicio aquí está, Señor, mis batallas aquí están, mi familia aquí está, momentos donde ha escaseado el dinero, momentos donde ha abundado, momentos donde hemos tenido dificultades, momentos donde hemos reído y compartido, pero el Señor nunca se ha separado de nosotros, pero el Señor siempre nos ha mirado con misericordia, pero el Señor siempre nos ha tenido por buena mano a partir de ahí. Y entonces he comprendido que esa vida depende del Señor. Y entonces ya regresando a este taller después de este testimonio para la gloria del Señor, pues sí, el diagnóstico es esa parte primera que nos causa todo este conflicto porque le tenemos miedo a la enfermedad y en el fondo le tenemos miedo a la muerte. ¿Sí? Por eso negamos la enfermedad. Así como que te dicen, tienes esta enfermedad y tú dices, no, yo no la puedo tener, no.
No, está equivocado el diagnóstico. Vamos a otro médico, vamos a otro doctor y buscamos otro diagnóstico. Y muchas veces ese diagnóstico vuelve a ser el mismo. Nos enfrascamos más entonces en esa desesperación. ¿Sí? El hombre moderno, el hombre de estos tiempos, no acepta el diagnóstico cuando es de una enfermedad mortal o de una enfermedad peligrosa o de una enfermedad que muchas veces pues sabes que te va a hacer sufrir demasiado. El hombre moderno no lo acepta. ¿Y sabes por qué no lo acepta? Porque vivimos en medio de la comodidad, en medio del placer, en medio de aquello que nos halaga y no queremos perder esos privilegios, ¿no? Comemos lo que nosotros queremos aunque nos haga daño. Ayer ya lo veíamos en el tema anterior. Disfrutamos en excesos el placer, la comida, la comodidad, nos volvemos perezosos, nos volvemos soberbios y entonces todo eso, cuando nos dan un diagnóstico, muchas veces pensamos, se va a romper mi comodidad, se va a romper mis momentos de placer. Cuando te dicen, no puedes comer esto, ya viene el choque. Cuando te dicen, tienes que hacer esta dieta, tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacer o dejar de hacer esto, viene el choque. El hombre moderno no quiere perder su estatus, por eso le tenemos miedo a la enfermedad, porque no queremos perder nuestro estatus de vida. Y entonces viene esa angustia y rechazamos la enfermedad y queremos escaparnos por otros medios, ¿no? Y entonces esa es la primera negación de la enfermedad. Evidentemente negamos la enfermedad porque también queremos negar la muerte, porque también no queremos aceptar que esa enfermedad nos puede llevar a la muerte, ¿no? No la aceptamos por eso, porque ¿cuánto tiempo voy a durar? ¿Cuánto tiempo va a suceder esto? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? No lo sabemos. Y por eso tenemos miedo. Yo creo que así como vamos aceptando de repente nuestra madurez y luego nuestra vejez, también así tendríamos que ir aceptando que somos más propensos a la enfermedad. Hablo de una situación física del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso digo, por esto que acabo de explicar, por eso yo digo, y si ustedes tienen algún comentario similar, háganmelo saber a través del chat. O si alguien tiene una opinión distinta también, porque no quiero que ustedes coincidan conmigo. Lo que quiero es que abramos nuestra visión a esas expectativas. Por eso digo que el diagnóstico es la parte más difícil de la enfermedad, porque el diagnóstico nos puede ayudar, a levantarnos, ahorita vamos a ver por qué, pero también el diagnóstico nos puede hundir y hacer que querramos acelerar nuestra muerte, que querramos acelerar nuestro proceso de destrucción por la eutanasia o por el suicidio, que viene siendo lo mismo aunque tengan nombres distintos, ¿sí? Esa moral utilitaria, esa moral de utilidad donde nos utilizan y nos dicen, tú te vas a morir, ya no sirves, generas gasto, mejor muérete, te ayudo a morir, te pago tu muerte. Eso es la eutanasia, ¿no? Pero la vida en Cristo, la vida en Jesús, nos hace precisamente más libres para poder decidir qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros deseamos en Cristo y llegar a esa gloria de Cristo y estar en esa gloria de Cristo, ¿sí? Entonces, evidentemente, para llegar a esa gloria de Cristo tenemos que dar un paso que es en la muerte, ¿sale? Pero bueno, vamos a hablar de eso poco a poco más adelante. Entonces, si negamos la enfermedad o no negamos la enfermedad. Hablo del diagnóstico, porque después quizás ya venga otro proceso. Pero, ¿es cierto o es falso que cuando nos dan ese diagnóstico de una enfermedad grave, mortal o degenerativa, sí lo rechazamos, sí lo negamos porque nos da miedo, ¿sí? Muchas veces, en ese sentido, ha pasado cerca o lejos de nosotros, pero nos hemos enterado que decimos, si es que tiene cáncer, no se lo vayan a decir. Si es que esta persona tiene cáncer, no se lo diga, porque le puede causar un daño a él o a la familia. ¿Ha sucedido esto? Híjoles, es que no le diga esto porque se va a deprimir. No le comente, no le dé el diagnóstico a él, a ella, ¿no? Ya sea que el esposo no quiera que la esposa conozca el diagnóstico,
los hijos no quieran que los papás conozcan el diagnóstico y sucede esta parte, ¿no? Sucede esta situación. No, no le diga, por favor, no le diga, ¿sí? No le diga eso. Dice aquí, hay un testimonio de una hermana de Rocío Delgado, ¿sí? Que nos dice: hola, buenas noches. Quiero darle gloria a Dios porque yo estaba muy triste y deprimida porque estoy en enfermedad de COVID. Pero cuando escuché el segundo tema, Dios me hizo sentir que no estaba sola y pude dormir en paz. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios, Rocío, para la gloria del Señor. Ese testimonio es para darle gloria al único que vive y reina, que es Jesucristo, y Él tiene dominio sobre esa enfermedad. Y primeramente, Dios, vas a salir adelante, Rocío, y primeramente, Dios, te vas a levantar por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que te está cubriendo ahora y que en este momento te está rociando la sangre preciosa para sanidad en tu vida y para vencer esa terrible enfermedad. Y des la gloria a Dios en sanidad. Amén. Gloria, aleluya al Señor. Y entonces, muchas veces queremos que la gente no se entere de ese diagnóstico, porque sufre, porque sí le va a hacer sufrimiento y sí, claro que la va a deprimir y claro que le va a causar un choque, porque esa persona quizás no pueda soportar ese diagnóstico, o la familia no pueda soportar que su familiar se venga destruyendo por un diagnóstico de ese tipo, ¿sí? Entonces, aquí viene algo bien contradictorio, hermano. Y esto no lo digo yo, lo dice los estudios. Por ejemplo, ayer te decía de un estudio del doctor Modesto Silverio González, Rivero, perdón, Modesto Rivero González, un oncólogo venezolano que ya falleció. Y él dice en estos estudios que cuando el enfermo descubre que le han mentido en el diagnóstico, pierde la confianza en el médico, pierde la confianza en la familia y pierde la confianza en su sanidad. Fíjate, entonces, esta parte del diagnóstico no es tan fácil y es determinante para que alguien pueda recuperarse o no. Porque si el paciente se entera de que le engañaron con el diagnóstico, de que le negaron la verdad con el diagnóstico, que le mintieron en el diagnóstico, aunque haya sido para hacerlo sentir bien o para protegerlo y no decaer, esta persona va a perder la confianza en el médico, en su familia y en su sanidad. Y evidentemente esto va a hacer que la enfermedad empiece a tomar el control del enfermo. Entonces, esa es la importancia del diagnóstico. Espero darme a entender. Si esa persona se entera de que le mintieron con ese diagnóstico, entonces la persona pierde la fe, pierde la esperanza desde el médico, la familia y en su propia recuperación. Y entonces la enfermedad toma el control para él. Entonces la enfermedad toma el control de él, del cuerpo, de la mente y del espíritu de esa persona. Fíjate entonces por qué es importante esto, de que el diagnóstico, busquemos que ese diagnóstico permita decirle la verdad a la persona, porque a final de cuentas la persona se va a enterar, fíjate, de algún medio la persona se va a enterar, la persona no es tonta, la persona va a empezar a generar aquí en su mente suposiciones. Oye, si me están dando este medicamento es porque tengo algo grave, ¿no? Porque eso se lo dan a los que están graves. Oye, si me tengo que hacer esos estudios es porque algo tengo, ¿no? Y entonces la persona no es tonta, la persona va a empezar a generar muchas preguntas. ¿Por qué me dan este medicamento? ¿Por qué me llevan con ese médico? ¿Por qué me mandó un ejemplo, no? ¿Por qué me mandó a la especialidad de oncología? Pues eso es de cáncer. Y me dicen que no tengo cáncer, pero tengo que irme a hacer este estudio a este hospital de oncología. No. O sea, la persona va a empezar a hacer suposiciones y de alguna forma, tarde o temprano, se va a enterar. Y cuando se entere de que el médico no le dijo la verdad, que se entere que la familia quiso protegerlo y no le dijo la verdad, cuando se entere de que esta enfermedad es real y no lo que él pensaba, pues va a perder la fe en todos, en el médico, en la familia y en su sanidad. Entonces es bien, bien complicado esto, pero sí es ocultarlo, es más dañino. ¿Sí? ¿Es complicado dar el diagnóstico? Sí, tanto para el médico como para la familia. ¿Es complicado comunicarlo? Sí,
pero es más dañino ocultarlo. Es más dañino ocultar ese diagnóstico, porque entonces la enfermedad va a empezar a ser presa de él cuando él ya no empieza a creer. Aquí hay que hacer lo contrario, hay que buscar los medios, hay que buscar la forma en que el diagnóstico lo acepte, aunque le cause dolor, aunque le cause un choque, aunque le cause un golpe. Pero hay que buscar que ese paciente acepte su diagnóstico para que empiece a enfrentarlo, para que se sepa ante quién se va a estar enfrentando, para que sepa dónde va a estar su batalla, contra qué, contra quién y cuáles son sus armas, sus herramientas que va a tener para poder dar la batalla. Porque una persona que conoce a su adversario va a saber darle batalla. Una persona necesita conocer a su adversario para darle esa batalla. Así es también en la fe. Necesitamos conocer quién es nuestro adversario, contra quién estamos peleando, para tomar las armas necesarias, como dice Efesios 6, versículo 20, para ponernos la armadura de la fe, para ponernos esa armadura y empezar a pelear esa batalla contra el enemigo que ya conocemos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando el paciente conoce su diagnóstico, a pesar de que sí, va a haber un choque, va a haber un momento, un golpe fuerte al inicio, después ese paciente va a empezar a enfrentar con valentía su enfermedad, va a empezar a buscar las formas de superarla, le va a costar trabajo posiblemente mucho, pero va a empezar a tener posibilidades de curación porque va a saber que está luchando contra algo, contra alguien y va a empezar a colaborar. Y va a decir, bueno, si me pusieron esta dieta, ahora sé por qué razón y a través de la dieta le vamos a dar batalla a la enfermedad. Si me tengo que tomar este medicamento, si tengo que irme a hacer esos estudios, si tengo que realizar estas actividades, sé que las puedo hacer para salir adelante. Hay un testimonio, hermano, mira, una vez leyendo por áreas de la salud, ¿sí? Te enteras de varios testimonios y había un tipo de un cáncer, por ejemplo, donde el médico atendía a una mujer de un cáncer de seno y la mujer iba a sus radioterapias precisamente para buscar aniquilar ese cáncer, ¿no? Y ella recibía sus radioterapias, pero cada vez que iba al laboratorio, pues iba con un semblante cada vez más decaído, ¿no? Cada vez iba peor a sus quimioterapias. Físicamente su cuerpo ya las estaba resintiendo, físicamente su ánimo ya las estaba resintiendo, y cuenta el testimonio del doctor Modesto, que después cuando esa mujer se enteró de la realidad de su cáncer, cuando empezó a conocer la realidad total del cáncer de mama, entonces esa mujer tomó valentía y dijo, precisamente, el cáncer no me va a matar, yo voy a matar al cáncer. Entonces esa mujer se disparó y todavía vivió 25 años más. 25 años más, ya era una persona madura, todavía tuvo 25 años más de vida, pero de una vida de gozo, una vida entera, una vida llena de plenitud, porque supo enfrentar el cáncer y lo logró vencer, con esa fe que le inyectó conocer su enfermedad. Por eso es importante esto, dar a conocer el diagnóstico de alguna manera le permite al enfermo tener posibilidades de curación, de mejoría, porque va a colaborar mejor en esa parte, ¿sí? Y además, ¿qué ventajas trae que el enfermo conozca el diagnóstico? Fíjate, o sea, aquí es donde viene entrando ya nuestra fe, ¿eh? Aquí es donde ya la fe se va poniendo en juego dentro de este diagnóstico que muchas veces no es comprensible, que es un diagnóstico grave, que es un diagnóstico que nos llena de miedo. Cuando el enfermo ya lo conoce, fíjate, el médico tiene más libertad para actuar. El médico ya no va a tener el prejuicio de decir, es que me va a descubrir, es que me puede descubrir. No, el médico va a tener más libertad para tomar decisiones o para plantear alternativas de sanidad, ya sin esconder nada. La familia va a tener más libertades de poder vivir con esa persona con mayor libertad de manera más directa, y el enfermo va a tener más libertad porque ya no va a estar presionado con la duda de que qué enfermedad tengo porque no es lo que me dicen, me siento mal pero no es lo que me dicen, etcétera, ¿no?
Primero, se consigue libertad. Segundo, fíjate, ¿el diagnóstico te puede deprimir? Claro que sí. ¿El diagnóstico puede deprimir a la persona? Sí, pero también llévate esto en tu corazón y en tu mente. El diagnóstico, aunque te deprima, siempre va a ser el abono para que la fe se desarrolle. El diagnóstico, por muy difícil y cruel que sea, siempre va a ser el abono para que esa fe se desarrolle. ¿Sí? Es decir, el diagnóstico puede ser muy malo, pero va a ser el abono para que tu fe empiece a crecer y empieces a querer vencerla. Esa es la gran ventaja, esa es la gran ventaja precisamente de conocer un diagnóstico, de tener un diagnóstico y que nos impulse a seguir, que nos impulse a caminar, que nos impulse a ir dando más o menos esa batalla, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es parte de la fe. Ahora, también es bien cierto en el sentido de la fe, ¿eh? Si alguien quiere ocultar un diagnóstico, sea el médico, sea la familia, está cometiendo un pecado que es la mentira. Y los mentirosos no entrarán al reino de Dios, aunque sea una mentira piadosa, ¿eh? Porque luego nos escudamos, es que es una mentira piadosa para que no sufra, pero es una mentira. Y los mentirosos, dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Entonces, ocultar el diagnóstico o engañar con el diagnóstico es una mentira y te está derivando llegar a la perdición. Entonces, por cualquier lado que le veamos, el diagnóstico no se puede ocultar ni se puede engañar. Hay que buscar la forma de que el enfermo lo reciba, ¿sí? Hay que dedicarle más tiempo al enfermo, hay que estar más atento con él, hay que conversar sobre esos síntomas, sobre esas situaciones, hay que empezar a establecer lazos afectivos, que el enfermo sienta que no está solo, y al final también tenemos que inyectarle esa dosis de fe. Hay que empezarle a hablar de Jesús, hay que empezarle a leer la palabra, como lo hemos venido diciendo durante el taller. Hay que empezar a hacer oración con él para que él también haga oración. Y si se le pueden administrar los sacramentos de la confesión y de la comunión, adelante. Creo que esa es la mejor forma de ir preparando a un paciente para enfrentar la batalla de la enfermedad. Hablarle de Jesús, hablarle del Jesús de los evangelios, leerle la palabra de Dios, hacer oración con él y administrarle los sacramentos de la comunión y de la confesión, para que entonces ese enfermo vaya tomando fuerza, toma valor, toma fe para seguir en la batalla y esa enfermedad pues la pueda ir venciendo para la gloria del Padre. ¿Sale? Entonces, siempre un diagnóstico debe de ir acompañado de la fe. Sea un diagnóstico pequeño, sea un diagnóstico de enfermedad grave, de una enfermedad terminal, siempre tendrá que ir la fe acompañándolo. Amén. Entonces, esta fe va a actuar desde el diagnóstico. Esta fe va a actuar desde el momento que recibes ya esa noticia, ese impacto, esa fuerza que te puede arrasar. ¿Sale? Y también con el diagnóstico, en el proceso, te sirve para algo. El proceso te sirve para algo. Para saber que la mayoría de las enfermedades son curables y algunas pueden todavía darte una mejor calidad de vida con un tratamiento médico. O sea, el diagnóstico también te sirve para quitarte el fatalismo, porque muchas enfermedades son curables. El COVID-19 es curable, claro que sí. El COVID-19 es curable. El cáncer es curable. La diabetes, la hipertensión son curables y en caso de que ya sean avanzadas y no se pueda, puede haber una mejoría de vida porque vas a conocer qué puedes hacer en esa batalla. Es cierto, vas a tener que sacrificar cosas, pero también en ese sacrificio tu fe va a estar presente. Entonces, aquí viene la gran batalla. La fe debe de estar desde el inicio del diagnóstico. Y ahora, te estoy hablando desde el punto de vista científico, ¿eh? Muchas enfermedades son curables para la medicina y la medicina en muchos casos te ayuda a que esa enfermedad sea llevadera con un nivel de vida bueno, ¿no? Por ejemplo, una persona con diabetes, si tiene la diabetes, la glucosa controlada a través de medicamentos,
pues puede vivir muchos años bien. Evidentemente, con una dieta que va a tener que ir dándole la pauta con medicamento, pero puede vivir bien, ¿no? Durante mucho tiempo. Es un ejemplo. Entonces, para la ciencia, algunas enfermedades, muchas enfermedades son curables y muchas enfermedades puedan tener un nivel de vida también bueno. Dice aquí mi hermano Ernesto, dice, nos decía en la parroquia de San José el padre Horacio Santillán que el sacramento de la unción de los enfermos les ayuda también a salir adelante de la enfermedad y que no significaba que nuestros enfermos se fueran a morir, sino todo lo contrario. Exactamente. El sacramento, se me había pasado ese sacramento. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de sanación. En alguna de las sesiones, no recuerdo bien si fue en la segunda, nuestra hermana Marisela Lucas de Veracruz, de Aguadulce me parece Veracruz, si estoy mal, corrígeme Marisela, nos comentaba que su mamá ya estaba en el hospital y los médicos ya le habían diagnosticado que tenía pocas horas de vida, pocos días de vida, que ya esperaran lo fatal, y que entonces su mamá recibió la unción de los enfermos, y a las 2 horas de que recibió la unción de los enfermos, su mamá empezó a recuperarse, hasta totalmente recuperar la salud, y hasta la fecha la mamá de mi hermana Marisela Lucas está aquí con nosotros por el sacramento de la unción de los enfermos, unido, lo hemos dicho, unido a la medicina, al médico, unido al tratamiento y a las enfermeras y a todos los que intervienen, ¿sale? Como ya lo dijimos en sesiones anteriores. Entonces, si alguna enfermedad para la medicina no se cura o no se puede tratar, te tengo una buena noticia. Para Dios, todas las enfermedades son curables. Para Dios, todas las enfermedades tienen cura. Para Dios, todas las enfermedades tienen solución y sanación. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. También llévatelo eso en tu corazón. Dios tiene tanto poder que para Él no hay nada imposible. Para Dios todas las enfermedades son curables, no importa cuál sea ni el nivel que sea. Dios obra maravillas cuando tú pones tu fe en sus manos, tu vida en sus manos y te abandonas a Él. Entonces, esas posibilidades de curación a través de un diagnóstico empapado de fe aumentan las posibilidades de una recuperación más rápida y mejor, porque el diagnóstico se va a enfrentar con la fe y la fe va a apoyar al enfermo para que conociendo el diagnóstico entonces siga creciendo. La inteligencia que Dios le da al enfermo, la inteligencia que Dios le da a la familia. Ese es el segundo recurso. Y el tercer recurso son precisamente los recursos que Dios pone para nuestra sanidad. Entonces, si hacemos el uso de los recursos, que es el poder de Dios, la medicina, los medicamentos, los médicos, los estudios y todo lo que podamos tener a nuestro alcance, tanto económico como material, entonces eso es fe. Fe o actuar en fe es ir al médico, es tomarse los medicamentos, es hacerse los estudios que se requieren y que están a tu alcance. Eso es tener fe. Yo tengo fe en que Dios me va a sanar, sí, pero también esa fe me dice que tengo que ir al médico, que tengo que consultar al médico. Esa fe me dice que tengo que hacerle caso al médico. Esa fe en Dios me dice que tengo que tomar medicamentos. Y entonces, cuando combinamos la fe con la experiencia y la inteligencia del médico y con la eficacia de los medicamentos, pues entonces nuestro proceso de sanidad empieza a ser más fuerte y ser más efectivo. Decíamos que los recursos que nos ha puesto el Señor son ilimitados, todavía no se descubren todos. Cada día la ciencia avanza porque le ha dotado Dios de inteligencia al hombre. Entonces, hermano, pues el diagnóstico desde la fe, entonces ya empieza a hacer su obra para la gloria de Dios. Entonces, desde ese primer momento hay que echar mano del poder de Dios, del médico, de la medicina, de los instrumentos, de todos esos elementos. Evidentemente, también decíamos en las sesiones anteriores que estén dentro del margen de Dios, ¿eh? No vayamos a ir con brujos, hechiceros y merólicos por ahí, ¿ok? Y ahora, mira, también la fe dentro del diagnóstico
la fe dentro del diagnóstico va a echar mano de un recurso, una herramienta hermosísima. Fíjate, o sea, esta parte me encanta, esta parte me llenó, porque yo soy testigo y creo que ustedes también van a ser testigos y van a en este momento a darme la razón si es que ya lo vivieron. La fe tiene una herramienta hermosísima para usarse en el principio cuando se recibe un diagnóstico duro, un diagnóstico fuerte, un diagnóstico que no esperas. ¿Cuál es esa herramienta que tiene la fe? ¿Cuál será esa herramienta que tiene la fe? Esa herramienta viene aquí. Esta herramienta viene aquí. Creo que no se distingue por el brillo, pero esto es una Biblia. Ya se distingue. ¿Sale? Esa herramienta de la fe viene en la Biblia y se llama la promesa de Dios. Las promesas de Dios. La fe tiene una herramienta que se llama las promesas de Dios. Y las promesas de Dios las encontramos en la palabra del Señor. Por eso hemos insistido en este taller que la palabra es esencial dentro del proceso de sanidad. Por eso hemos insistido en este taller que Dios es una persona que nos habla a través de la Biblia y a través de la Biblia Dios nos da sus promesas. ¿Sí? La fe en Dios es de importancia capital, es de importancia suprema, porque esa fe en Dios permite que la actitud del paciente empiece a aceptar la enfermedad y empiece a colaborar en su sanidad de la enfermedad. Esa es la fe en Dios. También esa fe en Dios debe de ir, ya lo hablamos, a través de un acompañante espiritual. Tú puedes ser ese acompañante espiritual. Ese acompañante espiritual, la palabra de Dios y la oración son fuente de promesas. Una persona que no habla de Dios no está hablando de promesas. Pero un acompañante espiritual que te habla de la palabra de Dios, que te habla de los evangelios de Jesucristo, que te habla de los testimonios del poder de Dios, está entonces hablándote de las promesas que no son nada más para ellos, que también son para ti, que las promesas son para ti y que las promesas son para tu familia también. Y esas promesas vienen en la Biblia. ¿Cómo hay que descubrir las promesas? A través de un acompañante espiritual, es decir, que alguien hable de Dios. Segundo, a través de que alguien lea la palabra de Dios al enfermo. Tercera, de que alguien ore con el enfermo. Si se combinan esos tres elementos, el acompañante espiritual, la palabra de Dios y la oración, entonces van a empezar a surgir las promesas de Dios para la sanidad del enfermo. ¿Quién quiere sanar? Quien quiera sanar, que empiece a leer la palabra, que empiece a hacer oración y que si hay alguien que le acompañe adelante. Aquí mira, al acompañante espiritual puede ser tú mismo si estás enfermo tú. Si tú mismo puedes ser tu acompañante espiritual, si tú mismo lees la palabra y oras, ¿ok? Puede ser el acompañante espiritual, yo lo habíamos dicho, otra persona diferente, si alguien te lee la Biblia y si alguien te impulsa a orar. Entonces, ahí vamos a encontrar precisamente esas grandes maravillas. Esas promesas son para ti exactamente. Esas promesas que fueron dadas al pueblo judío, a la iglesia primitiva, son las mismas promesas que Jesús te ha hecho. Entonces, eso te va a ayudar. ¿Cómo vamos a combatir la enfermedad? Desde el diagnóstico con las promesas de Dios. Ahora, el verdadero creyente, el que realmente tiene fe, no nada más le basta creer en Dios, sino que le cree a Dios, que es totalmente diferente. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, que son dos situaciones distintas. Dicen algunos, alguna vez escuchaba yo una prédica de un padre y decía, el diablo también le cree a Dios, porque también lo conoce. El diablo sabe quién es el Hijo de Dios. Y tú y yo también muchas veces decimos, sí, creo en Dios. Pero lo decimos de una forma tan vaga, tan superficial que ni nosotros nos la creemos, ¿verdad? Entonces, no basta creer en Dios, sino hay que creerle a Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que creerle a Dios?
sus promesas, evidentemente. Hay que creerle a Dios las promesas que vienen en su palabra y que nos las regala a nosotros, porque también nosotros las necesitamos. Amén. Aquí hay otro testimonio de mi hermana Mariana Aguilar. Dice: buenas noches. Doy testimonio de que mi suegra tenía COVID-19. El doctor ya no le daba esperanza de vida, pero toda mi familia y yo estuvimos orando por ella y para la gloria de Dios en una semana se recuperó en un 80%, que hasta el médico se quedó sorprendido y le dijo que en quién creía porque ella se había recuperado muy pronto. También no se contaba con el dinero para realizar sus estudios y medicamentos que necesitaba, y nuevamente Dios derramó su misericordia y hubo gente que nos estuvo apoyando en lo económico. Como ella no conocía de Dios, ahora ella todos los días escucha la misa, la coronilla, el rosario y ora con mi mamá por videollamada. Gloria a Dios, gloria eterna al Señor que está haciendo este milagro. Gloria a Dios que ha recuperado a la personita, a la familiar de mi hermana Mariana Aguilar. Gloria a Dios, porque eso es el testimonio que tenemos que contarle a todos. Que los demás se enteren que tenemos un Dios poderoso que nos está ayudando a vencer la enfermedad, sea el COVID, sea el cáncer, sea la diabetes y sea cualquier enfermedad. Ese Dios, nuevamente te lo repito, el poder de Dios, la inteligencia que Dios le da al hombre y los recursos que Dios le pone al hombre van a servir junto con las promesas para que entonces se levante de la enfermedad. ¿Recuerdas ayer también mi hermana Aris Reyes o Reyes Aris? También nos daba un testimonio muy similar, ¿no? Eso es grande, porque esas promesas de Dios siguen vivas, porque esas promesas de Dios siguen actuando ahora, porque esas promesas de Dios no se han perdido, son para ti ahora. Entonces, ¿dónde vas a encontrar esas promesas? En la palabra de Dios, en la oración, y si tienes un acompañante espiritual, también puedes encontrarlas ahí. Esas promesas de Dios no pasan de moda, son siempre actuales, son siempre el hoy, porque recuerda algo, Jesús es el Kairos. ¿Y qué significa Kairos? El tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Un eterno presente. Para Dios no existe el pasado ni el futuro. Dios es un eterno presente. Dios es un Kairos. Siempre Dios está contigo. Siempre Dios te está escuchando. Siempre Dios está dispuesto a socorrerte, pero también tú tienes que ir a Él. Algo que dicen los evangelios, es que tú has estudiado los evangelios. Jesucristo no fue a buscar enfermos, Jesucristo no fue a tocar a las casas a buscar enfermos. No, los enfermos iban a buscar a Jesús. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que ir a buscar al Señor. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho. A través del acompañante espiritual, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de nuestra oración a la Virgen María. Eso es ir a buscar a Dios. Y entonces todo eso te va a conducir a una promesa. ¿Sale? Ahora, las promesas que Dios te da son dignas de confianza. Están escritas en la palabra. No son promesas que se las lleva el viento como sucede en nuestra vida normal. ¿Sale? No son promesas que están ahí vagando con el aire, que vuelan de un lugar a otro. No, son promesas que están escritas. Primero, aquí están escritas para dejar testimonio de que son reales. Segundo, son promesas que son dignas de confianza, porque el único que es fiel es Dios. Y en esa fidelidad Dios va a cumplir lo que está escrito en su palabra. Porque Él tiene un gran poder y una gran misericordia. Y a través de ese gran poder y a través de esa gran misericordia somos sanados, somos liberados, somos restaurados. Pero hay que creer en esas promesas. Hay que creer en esas preciosas promesas que el Señor te tiene. Aquí nos comparten una. Dice mi hermana Isi Vega, dice: Dios dijo que Él estará conmigo todos los días hasta el final de los tiempos. Mateo 28:20. Y Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Entonces, esa es una promesa que nuestra hermana nos está recordando. Jesucristo realmente dijo: yo estoy con ustedes
todos los días hasta el final de los tiempos. Es una promesa que hoy se está cumpliendo. Jesús está ahí donde tú estás, Jesús está aquí donde yo estoy, porque lo estamos invocando y porque creemos que esa promesa es real y es digna de confianza. Aunque yo no veo a Jesucristo de forma humana, carnal, yo sé que su Espíritu Santo está aquí, está soplando, está en su palabra, y eso ya es garantía de que esa promesa de que Él va a estar conmigo se cumple, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es grande y poderoso, ¿sale? Aquí tengo otro testimonio que quiero compartir con ustedes, de mi hermana Abad Martínez de Tepe. Saludos a la comunidad de Tepetlixpa, hermana Abad. Dios la conserve, Dios la bendiga. Es usted una mujer de oración que es ejemplo de batalla, que es ejemplo de batalla. He visto a mi hermana Abad de repente luchar, de repente caer, pero Dios la vuelve a levantar, y Dios le ha permitido seguir en esa batalla, le ha permitido reponerse de muchas caídas y ha salido victoriosa de muchas batallas, porque el Señor la ha bendecido. Dice mi hermana Abad Martínez: eso es verdad, mis hijos no quisieron decirme lo que tenía, pero fui al hospital a otra cita y le dije al doctor: ¿por qué tanto medicamento y tantos estudios? Así como usted dice, entré en depresión y otra vez al hospital. Hasta ahí me puse las pilas y le dije a Dios: tú me has levantado y tú sabes cómo hacer las cosas. Y aquí estoy para lo que tú me digas en qué te puedo servir, Señor. Y para la gloria de Dios, mi hermana Abad ha servido mucho en la intercesión. Y desde aquí le digo, hermana Abad, muchas gracias, porque yo sé que ella está orando por mí. Y no es vanagloria mía, ni quiero presumir la actitud de ella, pero yo siento esa oración que ella hace por mí, yo la siento. Y no nada más por mí, sino por mucha gente. Mi hermana Abad es una mujer de intercesión, y por eso Dios la está conservando, y por eso ese testimonio que hoy está compartiendo es digno de confianza, porque es una promesa del Señor. Esa es una promesa de Dios. Dice también otro testimonio de mi hermana Inolvidable Martínez Kenia, también de la comunidad de Tepetlixpa. Gloria a Dios, están muy bendecidos. Doy testimonio de que la mamá de mi alumno ha ido sanando de COVID gracias al rosario de la intercesión de María, para gloria de Dios. Lo que decíamos es eso. La oración de María también tiene poder, y el rosario lo tiene, para la gloria del Señor. Mi hermana Alma Trejo también tiene un gran testimonio, espero que también nos lo comente. Si quiere, hermana, no lo obligo, si quiere comentarlo, adelante. Escríbanos, hermana Alma Trejo. Si no, de todos modos, yo sé que usted le da gloria a Dios todos los días, en cualquier momento. También eso me queda bien claro. Amén. Entonces, esas promesas son para ti, pero tenemos que conocerlas. ¿Tú conoces las promesas del Señor? Sería bueno, si conoces alguna promesa que el Señor te ha hecho, también compártela con nosotros a través del chat, para que los demás nos enteremos cuáles son las promesas de Dios. En lo personal, el Señor a mí me ha dado muchas promesas. Algunas ya me las ha ido cumpliendo, algunas todavía sé que estoy en espera de ellas. Y por ahí vamos caminando, ¿no? Vamos caminando porque el Señor sigue cumpliendo sus promesas. Sin presunción también te comento, por ejemplo, una vez el Señor, ya va a ser 3 años, 2 años y cachito, me dijo en un retiro, a través de una moción del Espíritu, que iba yo a salir a predicar fuera de México, que iba a ir a República Dominicana a predicar. Y a los 2 años, el año pasado, en noviembre del año pasado, tuve la fortuna de ir precisamente a predicar a República Dominicana, a ir a predicar allá en misión durante 15 días, y la promesa de Dios se cumplió. ¿Cómo se cumplió? No lo sé, pero el Señor la cumplió. Yo no le pregunté cómo lo vas a hacer, simplemente el Señor lo hizo, y esa promesa se cumple. Tener vida eterna es una promesa del Señor también, como lo dice el testimonio de mi hermana Ana Josefina. Entonces, ¿conoces las promesas de Dios? ¿Sí? Yo te voy a decir aquí 2, solamente 2, pero la palabra de Dios tiene infinidad de promesas para ti. Infinidad de promesas. Yo te voy a decir 2 que son 2 de las que yo tengo bien claritas. Son promesas para mí, pero también son promesas para ti. Amén. Te digo la primera promesa de este momento, no es que sean las únicas, es porque no tenemos tanto tiempo, pero te la voy a decir en este momento. Primera promesa, dice Isaías 41:10.
Dice el profeta Isaías 41:10, o Dios a través del profeta Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra de Dios, te la repito, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a hacer esto, mira, en este momento ahí donde tú estás. Cierra tus ojos un momentito. Cierra tus ojos un momentito. Un momentito, cierra tus ojos. ¿Sale? Cierra tus ojos. Y escucha esto y vívelo. 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 Sharadara shanara mamamaridiria haraleridiria darakananas. Derediridia daradara sanaram bareleria daraya shadara keleleria daradaran. Sherediridia daradara yadara sananam bereleria karalara yadaradia se. Radara isheneridia daradara daranana hamba babayeke. Lea dadara sanara dea halalea darayie. Yea dadarana sanara dia dadaraya sadara dadanana hamba be. Dadarada isedre kelelea daradarandi erre kalalahandarelea daradaraya sa sanaridia haralaraya darayadaran amama sandrash deredri haralaraya darakiaras. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una promesa. Te sostendré con mi derecha. Te sostendré con mi derecha y te guardaré con mi izquierda, dice el Señor. Estás cerca de mi corazón y ahí te protegeré para que no cause ningún daño el miedo ni la enfermedad. Porque te sustentaré para llevarte a predicar con testimonio de fidelidad y de poder. Para mi gloria, dice el Señor. Esa es la promesa de Dios para ti. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, no vas a pasar hambre, no vas a pasar enfermedad porque te estoy sustentando, porque estoy contigo. Solo invoca mi nombre y ahí estaré para defenderte. Amén. Y dice otra promesa que tomé para ti. Sigue con tus ojos cerrados. Sigue en este momento con tus ojos cerrados. Y esa es otra promesa que está en la carta de San Pablo a los Romanos, versículo 35 y versículo 37. Está en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 37. Romanos 8, 35, 37. Dice la palabra del Señor precisamente lo siguiente. Es una promesa para ti. Es una promesa para tu vida. Es una promesa. Dice, ¿quién podrá arrebatarnos del amor de ¿quién podrá arrebatarme del amor que Cristo tiene? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el miedo a la muerte. Ya lo dice la Escritura. Por tu causa estamos en trance de muerte cada día. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero Dios, que nos ha amado, nos hace salir victoriosos de todas estas pruebas. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades cósmicas, ni lo presente ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales, ni lo de arriba ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura será capaz de arrebatarme del amor que Dios me tiene en Cristo Jesús, Señor mío. Amén, amén, amén. Para la gloria de Dios, nadie te va a poder arrebatar de su mano. Y lo dice esta promesa de Romanos 8, 35, 37. Nadie te va a arrebatar del amor que Dios te tiene. Ni el hambre, ni la enfermedad, ni la espada, ni la desnudez, ni la pobreza, ni la muerte misma, ni los seres espirituales, ni el hombre, ni lo de arriba, ni lo de abajo te van a quitar de la mano del Señor, porque la mano del Señor te sostiene y te va a sostener toda
toda la vida. Esa es una promesa que se está cumpliendo aquí, ahora y mañana, para la gloria del Padre y para que tú des testimonio de ese gran poder en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Esa es la promesa de Dios para ti. Hazla tuya, vívela, reclámala todos los días con amor y con humildad. Cuando digo reclamar, quiero decir recuérdala. No como reclamo a Dios, no, sino reclámala, es decir, recuérdala con humildad y saber que Dios te tiene tomado de la mano y que Dios no te va a dejar.